Bueno, chicos, vamos a trabajar con las páginas 47, 48 y 49. La entrada de enciclopedia. La semana pasada les marqué cuál era la diferencia entre los diccionarios y la enciclopedia. La enciclopedia es un tipo de libro que me brinda información sobre infinitos temas. Por ejemplo, si yo quiero averiguar sobre el sistema solar, voy a averiguarlo en una enciclopedia. Si quiero saber sobre los animales, si quiero saber sobre el cuerpo humano, si quiero averiguar sobre las plantas, toda esa información la voy a encontrar en este tipo de libro que se llama enciclopedia. De hecho, en Internet la enciclopedia se llama Wikipedia. Ahí también lo que yo necesite averiguar, conocer sobre algo, lo puedo buscar en Internet en Wikipedia. Bueno, vamos a detenernos en estas imágenes, que ustedes seguramente las reconocen. Reconocen todos estos personajes, ¿verdad? Son muy conocidos. Tenemos a Batman, tenemos a Superman, tenemos a Mickey Mouse, el gato Félix, no sé si lo llegaron a conocer. Acá tenemos a la primera heroína, la Mujer Maravilla. Acá tenemos este personaje que era de Asterix, ¿sí? Bueno, este se llama Nuevo Lobo. Bueno, al ver estas imágenes, ¿qué les viene a la mente? Sí, nos viene a la mente la historieta, porque estos personajes, si bien se han hecho series, se han hecho películas, comenzaron siendo historietas, cómics se le decía, ¿sí? Bueno, ¿de qué se tratará el texto que lo acompaña? Acá podemos ver todas estas imágenes con un texto que lo acompaña. ¿Qué creen ustedes que puede decir el texto? Bueno, el texto me va a hablar acerca del origen de las historietas, de los cómics, cómo comenzaron, en qué año. Y acá me va a ir hablando acerca de todos estos personajes que formaron parte de las historietas o de las revistas de cómics. Una de las características de las historietas es que, o de los cómics, que se dibujan dentro de cuadros, ¿sí? ¿Ven? Que se llaman también viñetas. La imagen acompaña el texto. Lo que aparece en el globo es lo que dicen los personajes. También se les suele decir a las historietas, además de cómics, se les puede decir tiras. ¿Por qué tiras? Porque tienen como hasta el formato, ¿no? De un formato como una línea larga, un dibujo en forma de línea. También se le dice tira. Bueno, vamos a ver qué es lo que me cuenta esta entrada de enciclopedia. O sea, es una información que yo busqué en una enciclopedia. ¿Qué son las historietas? Bueno, esto me lo va a enseñar una enciclopedia. Dice, historietas. Las historietas son narraciones literarias que combinan imágenes y palabras. Acá podemos ver bien, imágenes y palabras. Acá tenemos a Gaturro. Bueno, ¿cuál fue el origen de las historietas? Muchos especialistas consideran al suizo Rodolphe Tapfer como el padre de la historieta moderna. Entre 1829 y 1844, este maestro, escritor y pintor publicó álbumes de formato horizontal, dirigidos a lectores adultos, con una tira de viñetas por página y una o dos líneas de texto al pie de cada viñeta. Otros estudiosos afirman que la historieta se desarrolló en Norteamérica a fines del siglo XIX, cuando aparecieron las primeras historias divididas en cuadros, con uno o dos personajes fijos y textos en globos. Desde ese momento, la historieta no dejó de transformarse. Momentos de la historia. Acá tenemos
en los años 1910-1920, dos historietas se convierten en un gran éxito comercial. Primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo. El gato Félix y Mickey Mouse fueron los primeros, las primeras revistas de tipo historieta. Después en los años 30, es decir, 1930, en 1934 aparecen las revistas de superhéroes. Superman, Batman, Flash Gordon, acá los vemos, muy conocidos. Vamos avanzando por décadas. En los años 40 y 50 se hacen populares los personajes franceses Lucky Luke y Asterix. Aparece la primera superheroína mujer, la Mujer Maravilla. Yo veía la serie La Mujer Maravilla cuando era chica, era fanática. Avanzamos en el tiempo, en los años 60, 1960, aparecen las primeras novelas gráficas con historias más complejas y dirigidas a un público adulto. Los años 70 se hacen conocidas en todo el mundo las particulares historietas japonesas llamadas manga. Los japoneses a las historietas les llamaban manga. Bueno, vamos a ir a las actividades que tenemos por acá. Vamos a la página 48. Bueno, punto número 1. Dice, señala con una cruz qué encontraste como lector en el texto de la página 47. Es decir, todas estas oraciones ustedes van a marcar con una cruz qué es lo que ustedes encontraron, qué información encontraron acá en esta página. Bueno, a ver, opiniones de lectores de historietas, información sobre el origen y la historia de la historieta, explicaciones sobre qué es una historieta, instrucciones sobre cómo leer una historieta, ejemplos de personajes de historieta, recomendaciones de lectura. Esto se los voy a dejar a ustedes solitos para que lo piensen, analicen y marquen con una cruz las opciones que para ustedes sean las correctas. ¿Sí? La información que ustedes encontraron en la página anterior. Seguimos avanzando. Vamos al punto 2. Dice, de A2. Bueno, acá de A2 sabemos que no. Observen esta miniatura del texto. Esto que ven acá es la misma, es lo mismo de acá, nada más que está en miniatura. Ustedes van a tener que escribir en estos cuadros los elementos, ¿cómo se llaman? Hay varios elementos que están señalados. ¿Qué función creen que cumplen? Explíquenlos con sus palabras. Bueno, miremos acá. El verde que dice historietas. ¿Qué sería esto? Esto sería el título, ¿sí? Bueno, ustedes traten, además de poner la palabra título, de completar, ven que es un espacio grandecito, con sus palabras, ¿qué función cumple el título? Esto se lo dejo a ustedes, producción personal. Vamos a los de acá, donde dice origen y, ni yo leo ni con anteojos. Origen y momentos de la historieta. ¿Qué serían? Bueno, lo tenemos acá en grande. El título. Y estos dos más pequeños, ¿qué serían? ¿Cómo se le llama lo que está por debajo del título? Se le dice subtítulo. Sub que está por debajo, ¿sí? Y hasta me doy cuenta porque el título aparece más grande y los subtítulos en letra más pequeña. Entonces ustedes acá van a poner subtítulos y van a contar con sus palabras qué función cumple para ustedes el subtítulo. Y acá, ¿esto qué sería? Todo esto es una información, ¿sí? Escriben información y pongan con sus palabras, piensen, anímense. A ver, ¿para qué sirve la información? ¿Qué es lo que me brinda? Piensen que la información siempre amplía el título. Bueno, vamos avanzando. Bueno, ahora en el punto número 3 tienen que escribir en la carpeta
Esto lo hacen en el libro. Si ven que estos espacios no les son suficientemente grandes, lo pueden hacer en la carpeta. Esta sí la hacen en la carpeta. Escribí tu propia definición de historieta, como si fuera la de un diccionario. Acá no vale buscar la definición en el diccionario. La van a escribir ustedes. Si viene alguien y les pregunta a ustedes, supónganse el hermanito menor, el primo, un amiguito pequeño, y les dice, ¿qué significa historieta? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué definición darían con sus propias palabras al término historieta? Bueno, ahora dice, redactar las definiciones de tira, viñeta y manga. Acá también les voy a pedir que traten de redactarlas con sus propias palabras. Volví a leer la página de la enciclopedia. ¿Resulta más clara la información conociendo los significados de esas palabras? Por ejemplo, les doy una ayuda. Si yo quiero dar una definición de la palabra tira, ¿qué puedo decir? Que es un dibujo en forma de línea, ¿sí? Y se asemeja con lo que sería una historieta. En este caso, viñeta. Las viñetas son los cuadros de las historietas, donde se van representando cada momento de la historia. Y en este caso la manga. Uno piensa en manga como la prenda de vestir. También podemos decir que una manga es un objeto de tela que se pone en lo alto, es como una bolsa alargada que se pone en lo alto de un mástil y sirve para señalar la dirección del viento. Estas mangas se ponen mucho en los aeropuertos, en las pistas, para que puedan ver, los operadores de las torres de control, puedan ver en qué dirección viene el viento. Bueno, pero en este caso manga, ¿qué me decía que era manga? ¿Quién definía los japoneses eran los que definían las historietas con el nombre de manga, ¿sí? Eran las historietas japonesas que recibían ese nombre. Bueno, ahí tienen cómo poder ponerlo con sus propias palabras sin tener que ir al diccionario. Y después dice, ¿resulta más clara la información conociendo los significados de esas palabras? Sí, obvio, siempre ayuda. Siempre ayuda a conocer los significados de las palabras para poder entender mejor la definición de lo que yo quiero averiguar. Por ejemplo, yo en lo personal no sabía que los japoneses a las historietas les decían manga. Entonces, si yo les digo qué significa manga y ustedes me van a decir que es la prenda de vestir o este objeto de tela que se ponen en los mástiles para ver la dirección del viento, por ejemplo. Pero en este caso sirve para saber que así era como los japoneses llaman a las historietas. Entonces sí, por supuesto que siempre ayuda y resulta más clara la información conociendo el significado de las palabras. Punto 5. Bueno, acá sí van a tener que buscar en el diccionario la palabra historieta. En el punto 3 la tienen que escribir con sus propias palabras. Y después en el punto 5 y en la carpeta van a poner la definición del diccionario. ¿Tiene relación con la información de la enciclopedia? Traten de ver, de comparar la definición del diccionario con la información que me brinda acá la enciclopedia. Las historietas son narraciones literarias que combinan imágenes y palabras. Fíjense si coincide la información de la enciclopedia con lo que me dice el diccionario. Bueno, ¿qué más dice? ¿Qué información aparece en el diccionario que no encontrás en la enciclopedia? Si en el diccionario donde ustedes buscan esa palabra aparece algo que no está en la información que me brinda la enciclopedia, la escriben. Por ejemplo, vamos a recordar de la semana pasada, ¿qué es lo que me brinda el significado si yo lo busco en un diccionario? ¿Se acuerdan? Vamos a pararnos acá. ¿Se acuerdan de esto que aparecía? Esta S, esta F, esta S
significa que estaba en singular, ¿se acuerdan? La F, femenino. Sin significaba sinónimo. Aparecen estas palabras que, solo con la inicial, que me está indicando el género, el número de esa palabra, el tipo de palabra que es, cosa que en la entrada de enciclopedia, si bien me aparece la definición, pero no aparece todos esos elementos que yo encuentro en la definición de un diccionario, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el digital, que también aparecía arg, col, ur, que significaba que este significado también era aceptado por estos 3 países? Bueno, este tipo de elementos que aparecen en la entrada de un diccionario no aparece en la entrada de una enciclopedia. La entrada de la enciclopedia simplemente está directamente en la definición, sin todos esos elementos. Bueno, a ver, vamos acá. Página 49. ¿Qué leo cuando leo? Bueno, acá volvemos al diccionario. Acá tenemos, por ejemplo, la palabra mochila. Acá tenemos la S de singular, la F de femenino. Acá tenemos otra palabra que le sigue. Recuerden que respetan un orden alfabético. Mocho, mocha. Bueno, acá ustedes tienen que completar. ¿Qué sería esto? Fíjense que me lo están poniendo con un color para que yo me diera cuenta. Acá, esta S, ¿qué significa? Significa singular. Esta F significa femenino, el género. Acá el número singular, género femenino. Esto en azul, ¿qué sería? Esto es el significado, es la acepción, es decir, cuál es el significado aceptado para esta palabra. Recuerden que a veces puede haber más de una acepción, es decir, más de un significado. Bueno, acá aparece solo uno. Y acá tienen que escribir la palabra que daría como definición esta. Parte rebajada del marco de una puerta o ventana. Yo no se los voy a decir, se los voy a dejar para que ustedes lo piensen solitos. ¿Qué palabra irá acá? Que tenga que ver con este significado. Parte rebajada del marco de una puerta o de una ventana. ¿Sí? Piensen, lo escriben y después veremos si lo que pusieron es correcto. Bueno, vamos acá. Bueno, acá esto sería, ¿qué les parece que es esto? Esto es un índice. Cuando yo voy a un libro, ¿sí? Yo voy a un libro y quiero buscar un tema, me ayudo con el índice, ¿sí? Estos son los capítulos. Cada capítulo tiene distintos temas, distintos módulos, unidades, subtemas, como prefieran llamarle. Y en qué página lo encuentro. Bueno, así que esto sería una parte de un índice. Bueno, van a contestar acá en el costadito. Dice, este es el índice de una enciclopedia temática. ¿Cuál es el tema general? Bueno, fíjense, ¿cuál es el tema general? Yo no se los voy a decir, ¿eh? Lean ustedes, fíjense bien y van a escribir acá cuál es el tema general. El tema general es... Por eso hay que observar y prestar atención. ¿Cuántos capítulos tiene? Bueno, podemos ver, nos ayudamos con las páginas. Miren, ¿cuántos capítulos tienen? Los ponen acá. Tiene capítulos. Y después me dice, marca en el índice cuál es la información extra. ¿Cuál es la información extra que ofrece?
¿Cuál les parece a ustedes que es la información extra? Bueno, acá anexo. Los anexos son agregados. Es una información extra, ¿sí? Un anexo se puede utilizar para muchas cosas en la vida. No solo para, en este caso, para una enciclopedia temática. Yo puedo tener de pronto un negocio de ropa y en ese negocio de ropa puedo vender solamente ropa deportiva. Pero después, más adelante, le agrego un anexo. A ese anexo le puedo poner venta de camperas. Es un agregado, algo que yo le agrego, algo extra. Bueno, llegamos al final. Vamos a mirar bien este recuadro. ¿Y qué particularidad tiene? Por ejemplo, dice rebuscar, 2 puntos. Registrar, explorar, rastrear, preguntar, investigar, indagar, averiguar, escudriñar, escarbar, husmear. ¿Qué les parece a ustedes que son todas estas palabras? Todas estas palabras son sinónimos. Ustedes saben que hay un diccionario, que existen los diccionarios de sinónimos, ¿sí? De sinónimos y antónimos. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, se escriben distinto, pero tienen un mismo significado, como bello, hermoso, precioso, lindo. Bueno, ¿qué particularidad tiene este diccionario? Que es un diccionario de sinónimos, ¿sí? Bueno, ¿y en qué casos esto lo van a escribir? Esta parte la van a escribir en la carpeta. Todo esto lo van a escribir en la carpeta, ¿sí? Dice, ¿en qué casos, en qué situaciones lo usarían? Bueno, yo les doy una ayuda, una pista. Cuando la seño les puede decir que redacten algún cuento, ¿sí? Los sinónimos sirven para no tener que repetir siempre una misma palabra, porque cuando redactamos, escribimos, narramos, estar diciendo muchas veces la misma palabra, por ejemplo, la princesa era linda, bueno, también destacar que la princesa, la belleza de la princesa, la preciosa princesa, para no tener que estar diciendo siempre la misma palabra, ¿sí? Porque queda mal. Así que, ¿en qué situaciones me sirve un diccionario de sinónimos? Para que cuando yo narro, escribo algún texto, no repita siempre la misma palabra, pueda poner otra variante, ¿sí? Como por ejemplo, cuando yo voy avanzando en los hechos y dicen entonces, bueno, ¿con qué puedo reemplazar el entonces? Luego, más tarde, llegada la noche o llegada la tarde, así no repetimos siempre las mismas palabras. Bueno, chicos, espero que hayan entendido las actividades. Este video lo grabé en el caso de que la clase de Zoom falle, se escuche mal el audio, para que no quede ninguna duda. Esperemos que no pase, que lo podamos hacer todos juntos, pero en la situación de que se escuche mal el audio, les mando este video para que no haya quedado ninguna duda. Besote para todos.